Dios te bendiga de una manera muy especial. Estoy súper contenta con nuestro Dios de poder compartir con ustedes. Estuvimos en México, donde la mano de Dios se estuvo moviendo de una manera muy especial. Gente fue sanada de cáncer, piedra en los riñones salieron de los riñones, las vidas fueron libertadas, gente fue libre de ataduras, de maldición, de brujería, vomitaban las cosas que tenían tragadas. Fue algo hermoso lo que Dios hizo allá en México. Así que bendigo la vida de cada persona que ha estado orando por nosotros de corazón. Sé que vamos por más y que la mano de Dios seguirá moviéndose a favor de los perdidos, porque nuestro amado Salvador está cerca. Es para nosotros un honor poder compartir con ustedes y estaré tratando el tema que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay personas que se preguntan qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos están medio asustados porque creen que de alguna manera blasfemaron contra el Espíritu Santo. Vamos a ver qué es y qué pasa cuando entramos o cuando la persona entra en el pecado de blasfemia. En Marcos 3:22 dice: pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los escribas que habían venido donde Jesús estaba ministrando, ellos comenzaron a decir que Jesús echaba fuera los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y en el versículo 28 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Oiga esto, aquí hay algo muy tremendo que tenemos que analizar que dijo nuestro amado Salvador Yeshua HaMashiach. Cuando nuestro Redentor dice algo, yo le presto mucha atención. Jesús está diciendo acerca de lo que los escribas habían pronunciado, que las blasfemias, cualquiera que sean, y cualquier pecado les sería perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les sería perdonado a ninguna persona. Dice que esa persona no tendría jamás perdón y que era reo de juicio eterno o merecedor de juicio eterno. Esto es algo muy tremendo, a lo cual tenemos que prestar atención. Los escribas estaban diciendo que lo que Jesús hacía lo estaba haciendo a través del poder de las tinieblas. ¿Por qué quiero decirte de corazón que tengas cuidado? Porque hay personas que son muy dados para hablar de cualquier mover y cualquier manifestación de Dios de manera muy despreocupada, descuidada. Algunos no lo dicen con su boca, pero utilizan sus manos para textear cualquier barbaridad acerca de un mover de Dios que ellos no entienden o no han vivido o no han experimentado, y que a su parecer no a su revelación de Dios, porque la gente que tiene revelación de Dios se entra en pocos problemas cuando se trata de acusar o de condenar a alguien. La gente que tiene revelación suele a no hablar de lo que no entiende o de lo que no ha experimentado, pero hay personas que, basado en su propia experiencia y en su corto razonamiento de alguna experiencia que ellos no han vivido, ven cualquier manifestación y comienzan a decir: ese tiene a Satanás, ese está operando bajo el poder de Satanás, ese no es Dios, porque yo conozco a Dios. Dicen algunos como que tienen a Dios estudiado como si fuera una especie de bacteria que ya lo conocen, cómo se mueve, cómo opera, cómo... No, Dios es tan extenso que usted y yo no terminaremos nunca de conocerle. Cómo puede moverse en cualquier atmósfera, y el Dios todopoderoso no alcanza a llenar nuestras expectativas humanas en cuanto al cuadro que le marcamos, sino que siempre Dios rompe la estructura y va más allá de lo que podemos entender, y con esto tenemos que tener cuidado. El versículo 30 dice: porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Oiga, ¿por qué Jesús dice que el pecado no le sería perdonado a los hombres de blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que ellos dijeron que provocó que Jesús dictaminara ese juicio que ya estaba establecido en la eternidad para ese tipo de pecado? Y es que Jesús está diciendo esto porque ellos decían que Jesús tenía al diablo.
En otras palabras, estaban diciendo Jesús está endemoniado. Por eso hay que tener cuidado, señores. ¿Cuánta gente ve en un ministerio y porque no le cuadra, porque no cabe en su estructura, en su mentalidad religiosa, porque no cabe en su sectarismo, porque conforme a lo que él entendió de la palabra de Dios, esta persona no está andando como él cree que debiera estar andando? Y esa persona de repente Dios comienza a utilizarlo, a hacer milagros, los demonios salen de los cuerpos, la gente viene a Cristo y hay gente diciendo, este tiene al enemigo. Tenga cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque cuando hay una sentencia de esta magnitud no se puede hablar a la ligera. Cristo no está diciendo que lo que está en juego es que te van a dar una cachetada. Cristo está diciendo, el que blasfemó contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Entonces, cuando hay demasiado en juego, mire, señores, yo le doy este consejo de corazón. Yo prefiero no ser juez de esas cosas. Hay personas que me mandan un tipo de manifestación y me dicen, ¿usted cree que Dios se está moviendo ahí? Digo, bueno, no lo he visto, Él no me ha dicho si está o no está. Y yo prefiero no ser juez de esas cosas. Porque el Dios del cielo puede estar en un lugar donde tú crees que no está. De repente Elías, creyendo que conoce a Dios, dice que venía un ventarrón que rompía todo y él dijo, ahí está Dios. Y Dios no estaba. De repente viene un fuego que acaba con todo y él dice, ahí está Dios. Y Dios no estaba. De repente el fuego no estaba en el fuego, estaba en el silbo apacible y Elías nunca había visto a Dios en el silbo apacible ni lo había conocido en esa esfera. Si le hubieran preguntado a cualquiera, dice, no, ahí no está Dios porque yo nunca lo he visto de esa manera. El punto es que el que yo no haya experimentado a Dios de alguna manera, no quiere decir que el otro no lo esté experimentando de la manera que dice que lo está experimentando. Y cuando hay tanto en juego, cuando hay una situación donde Cristo dice que no tendría jamás perdón, entonces hay que tener más cuidado. Entonces le exhorto de corazón a la gente que nos escucha. Cuando usted ve a alguien, ay, que se brincó, que si cayó para adelante, que si cayó para atrás, que si cae para adelante no fue Dios, y que si cayó para atrás sí fue Dios, y que si cayó para adelante fue Dios, y que si cayó para atrás no fue Dios. Señores, salga de ahí, hay demasiado en juego. ¿Y si fue Dios? Y usted se está metiendo en rojo. Entonces mejor, yo no sé de eso. Yo no estaba ahí. Yo no soy Dios para medir, ni ando con el medímetro de saber dónde Dios está. Entonces yo tengo que limitarme a lo que conozco y a no estar injuriando lo que no conozco. Los fariseos y esta gente aquí, los escribas, no habían visto a Dios en la esfera que Jesús se estaba moviendo. No habían visto ese orden de Dios porque Dios le estableció a ellos un orden. Y Jesús estaba prácticamente rompiendo todo el orden. Ellos tenían el orden de no comer con las manos sucias. Los discípulos de Jesús comían con las manos sucias. Jesús tenía una estructura diferente. Los fariseos y los escribas no se sentaban a comer y a beber con publicanos y pecadores. Cristo vino con otra estructura y ellos no entendían lo que el nazareno estaba haciendo. Por tanto, como no encajaba en su marco legalista, ellos dijeron, él tiene demonio. Y eso es todo. Y Jesús le canta la sentencia. Oiga esto. ¿Qué es blasfemia? Es del griego blasfemia, que significa injuriar, y peme, que significa reputación, o injuriar la reputación del Espíritu de Dios. Oiga esto. Es como la ofensa verbal contra la majestad divina o contra el Espíritu Santo. La ofensa contra el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces usted ve por ahí en las redes manifestaciones de Dios y hay gente que no la comparten por H o por R porque en su patrón mental no entra, no encaja porque le enseñaron otra cosa, porque no han vivido la experiencia y de una vez dicen, es el diablo? Porque Dios es un Dios de orden. ¿De cuál orden? Del orden de Él, no de tu orden o lo que tú entiendes como orden. Porque el Dios del cielo es tan tremendo, señores, que Él rompe todo el orden que tú consideras orden. Oiga esto. Cuando Jesús habla con María, la madre de Jesús, según la tierra, cuando el Padre habla con ella, le da una palabra. Cuando el Padre habla con María, envía ángeles y hablan con María, María está desposada con José. ¿Cuál es el orden? El orden es el orden humano, el orden lógico, el orden donde todo hubiera quedado perfecto y sin dar lugar a dudas y a especulaciones. Es que el ángel hubiese ido donde José y le dice, mira José, mañana vamos a visitar a María y el Espíritu Santo vendrá sobre ella y María va a concebir. Tú te vas a casar con ella hoy, pero no la vas a
tocar porque ella va a salir encinta, pero el bebé que ella va a traer al mundo es concebido por el Espíritu Santo, por obra de Dios depositado en su vientre. Entonces, para cubrir la falta, únete a ella hoy, no la toques hasta que dé a luz. Hubiese sido perfecto. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Estableció el orden de él. Habla con María. Le manda decir: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Vas a salir encinta y te me vas a ir a la montaña donde tu prima Elizabeth, que también está encinta. Y de repente la Virgen, que no la ha tocado nadie, se va para una montaña, no se sabe dónde, la mamá de quién, porque ella dijo, y la Biblia dice que ella estaba donde Elizabeth, pero la gente no pensó que ella estaba donde Elizabeth. Y no había WhatsApp, ni había foto para tirarle fotografía en ese tiempo. Lo que saben es que la Virgen se desapareció por 3 meses. Y que cuando llega de visitar a su prima, trae la petaca de este tamaño. Y todos los judíos se dieron cuenta que se fue sin barriga a visitar a la prima. Y que volvió 3 meses después y pico con el petacón. Cuando José ve la barriga, dice: me cuadra. Como que María no se fue para donde la prima. Y que hizo algo por ahí. Yo no quiero este muerto porque no es mío. Y José quiso dejarla secretamente y se fue porque era justo. No quería levantarle calumnia. Oiga esto, era justo. Y no quería difamarla. Era verdad que estaba encinta, pero los justos no andan difamando. Y se fue tranquilo. Por allí el ángel va y se le aparece y le dice: Josecito, María, lo que tiene María, eso fue provocado por Dios. Sabemos que ya hay un murmullo, sabemos que ya la gente está diciendo que la mujer te fue infiel y que tiene el petacón, y sabemos que el muchacho va a nacer casi en 5 meses. De repente José va y recibe a María, su mujer, y los judíos que estaban observando decían: ese muerto no lo tragamos nosotros. La mujer de repente pare casi a los 5 meses después de haberse casado, y como usted y yo sabemos, hasta el día de su muerte a Jesús le llamaron hijo de fornicación. ¿Y por qué se lo llamaron? Porque Dios estableció su orden, lo hizo a su manera y lo hizo a su forma, y ese no era el orden de la tierra. El orden de la tierra era que Dios hubiese hablado con José el día antes. José se casa con ella, no la toca, el embarazo viene y la gente hubiese dicho: bueno, salió embarazada la misma noche y todo se queda perfecto. Pero Dios estableció su orden, y el orden de Dios a veces no es el orden nuestro. Entonces eso tenemos que entenderlo. Porque lo que usted llama orden no es lo que Dios llama orden, y lo que yo llamo orden no es lo que usted puede llamar orden. Entonces eso tenemos que tener cuidado con esa parte ahí. Cuando le atribuimos la obra de Dios a Satanás solamente porque a nosotros no nos parece, porque no me gusta el predicador, porque no me cuadra como trae el pelo, entonces no puede ser Dios. Tengamos cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque el juicio para ti es demasiado grande. Hay demasiado en juego. No está diciendo: ay, que Dios te va a reprender. Está diciendo Jesús aquí: cualquier blasfemia, cualquier cosa que los hombres digan, le será perdonado. Y cualquier pecado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuirle las obras de Dios a Satanás, injuriando el poder de Dios y dudando del poder de Dios de esa magnitud, no le será perdonado jamás. Señor, el término jamás es demasiado dramático. Y si lo analizamos, y oye, a veces yo me quedo así que digo: Dios mío, pero qué agallas tienen. Ven cualquier manifestación por ahí en las redes, en un culto, y usted ve la gente: es el diablo, es Satanás, Dios es un Dios de orden. ¡Qué agallas! Oiga, vea la palabra. Mire, ni siquiera por si acaso me atrevo yo a decir: no es Dios. Ah, no, el juicio es demasiado severo como para yo inventar. Entonces hay gente que tienen el diosímetro así fino, que cuando hacen así dicen: no, ya yo sé que Dios no está ahí. No tienen nada, señores. La gente que vive orando, ayunando y buscando a Dios no anda en esos chimoteos. Entonces, si está Dios ahí, problema de ellos, que se van a disfrutar su gloria. Si no está ahí, no es problema mío. Porque yo tengo que cuidar que a mí no me atribuyan un juicio de esa magnitud por yo estar hablando la boca o usando la manita para poner: es Satanás. No, tenemos que tener cuidado. Hay quienes son muy ligeros de lengua y de manos para escribir cualquier barbaridad acerca de un mover de Dios que no entienden. Hay gente que dice: Dios es así. Otro dice: no, Dios no es así.
Yo lo conozco. Fuiste a su casa, conoces su dirección, sabe cuánto pelo tiene en la cabeza y sabes cómo es su rostro. Créeme que si Dios mostrara su verdadera apariencia, hasta nosotros corremos. Los profetas vieron la visión de la gloria de Dios y no vieron nada de que, ay, qué bello, qué hermoso que estaba rubio. La visión que vio Ezequiel de la gloria de Dios, a usted le sale una cosa así y se espanta. Entonces tenemos que tener cuidado. El Dios del cielo es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios que no respeta mucho nuestro orden, sino su orden, lo que él estableció. Oiga esto. El profeta le dice a la tsunamita, el profeta Eliseo, viene una hambre sobre la tierra, toma tu familia y vete. Ese no era el orden de Dios, o el orden de la tierra, perdón. Porque el orden de la tierra era que Eliseo debió decirle al marido de la tsunamita, agarra a tu mujer de la tsunamita, llévatela, porque viene un hambre sobre la tierra. Usted se imagina que la tsunamita fue y le dijo, fulano, nos vamos. ¿Quién te dijo? El profeta. Ajá. ¿Y por qué no me lo dijo a mí? Pues el orden era que Dios debió hablar con José primero. No. Cuando se le aparece a la mujer de Manoa, uy, ¿por qué no hablaste con Manoa primero? Porque él hace como le da la voluntad. Entonces usted y yo tenemos que entender que el orden de Dios no es nuestro orden. Así que no se diga, ay, que se cayó una silla. No era Dios. Ajá. Tenga cuidado, porque el juicio que hay determinado es muy grande si cometemos un error y no tenemos por qué arriesgarnos tanto. Hay gente que dice, Dios no está ahí. Ese ministerio no es de Dios. Esa iglesia no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? Porque no adoran como tú, porque no se parecen a ti, porque no encajan en tu marco. Ten cuidado, que el Dios del cielo, mira, Juan el Bautista era de Dios, era totalmente distinto a Jesús, pero era de Dios. El Nazareno era hijo de Dios, comía y bebía y andaba con publicanos y pecadores, pero era el hijo de Dios. Tenían ministerios totalmente diferentes. Juan era súper restringido, muy conservador en cuanto a muchos principios que tenían en ese tiempo. Era prácticamente un ermitaño. Jesús no. Jesús dice, mandaron a Juan, que ni comía ni bebía. Y ustedes dijeron que tiene demonio porque no come y bebe, no comparte con nadie. Eso es así como retraído. Y me mandan a mí, que como y bebo, comparto con la gente. Y dicen que tengo demonio porque soy un comelón y un bebedor. En otras palabras, ustedes cuestionan todo lo que no conocen. Tenemos que tener cuidado. Oiga, esto con un castigo tan alto y un riesgo de juicio tan severo, yo prefiero no juzgar esas cosas. Así que le digo de corazón a la gente que nos escucha, si usted quiere que le vaya bien, si usted quiere tener una vida de victoria, cuando usted va a la gente decaliñando a alguien, ay, que si que si cae para adelante, que si cae para atrás, que si cayó para acá fue Dios y que si cayó para ya fue el enemigo, sálgase de ahí. Porque he visto a Dios agarrar gente y darle una pela de correa en el mismo piso y la gente pararse de ahí diciendo que Dios le dio una pela y que un ángel le dio una pela. Pero si usted lo ve revolcándose cuando viene a ver, dice, ¡el diablo! Porque somos ligeros para hablar lo que no conocemos, de lo que no tenemos certeza y tenemos que tener cuidado. Oiga esto, hay personas que se preguntan, ¿habré blasfemado? Incluso mucha gente que están atormentados y dicen, ¿estaré condenado? ¿Habré blasfemado yo el Espíritu Santo? Y hay gente que el enemigo lo acusa y le dice, tú blasfemaste del Espíritu Santo. Porque a veces uno ve ciertas cosas que uno si se descuida, hace un juicio ligero. Oiga esto. La blasfemia se da cuando hay una oposición consciente. Cuando hay una blasfemia, cuando hay una oposición consciente a la verdad, con un endurecimiento de corazón, porque el Espíritu de Dios es la verdad. Según Primera de Juan 5:6, el Espíritu es la verdad. Entonces, cuando hay un endurecimiento consciente, ¿qué quiere decir un endurecimiento consciente? Cuando tú tienes conocimiento de la verdad. Cuando tú sabes el riesgo que se corre para hacerlo y aún así utilizas la boquita linda que Dios te dio, la mano linda que Dios te dio para decir, eso es el diablo. Dios no se mueve así. Oiga esto. Observe que Jesús habló a los escribas. Los escribas junto con los fariseos tenían mucho conocimiento. Eran la gente conocedores de la Torá. Eran la gente que transcribían todo, que escribían, que leían, que transcribían la ley, transcribían la Torá. Tenían conocimiento. Jesús no está hablando con gente que no conoce a Dios, con gente que no tenía conocimiento de la ley. Estaba hablando con gente con conocimiento, que ellos sabían de fuente segura que Satanás no se echaba fuera a sí mismo, que ellos sabían de fuente segura que nadie podía hacer las obras que Jesús estaba haciendo si no estaba Dios con él. El mismo Nicodemo
Nicodemo en una ocasión lo confiesa, sabemos que tú has venido de Dios, pero no lo querían reconocer. Y hay gente que solamente porque en ellos no opera el poder, solamente porque los demonios no salen a través de ellos, porque no tienen un ministerio que tiene que ver con eso, porque no han tenido la experiencia, porque no tienen el conocimiento, porque no han tomado la autoridad que Dios le dio, dicen, no, a ese lo usa el diablo, porque eso no es de Dios, y simplemente lo clausuran, incurriendo en pecados muy graves, porque créame que no quisiera yo estar en los zapatos de alguien que cae en, teniendo conocimiento de Dios, atribuirle al enemigo las obras de Dios. Porque Jesús echaba fuera demonios. Porque cuando la gente llegaba donde Jesús, algunos caían para el suelo y se revolcaban, y algunos vomitaban, y algunos eran sanados de diferentes demonios, de diferente enfermedad, eran libres. Y eso era el poder de Dios obrando a través del Nazareno, nuestro maestro. Oiga esto, tenemos que tener cuidado. No es bueno injuriar la obra del Espíritu Santo si tienes un conocimiento claro de quién es Dios. Y tal vez por dureza, por prejuicio, por legalismo, por sectarismo, como usted le quiera llamar, rechazas el mover de Dios diferente al que ya conoces tú y lo adjudicas a Satanás. Tu situación no será buena, no es buena. Yo he visto gente operar en atmósferas que yo no conozco. Y yo no voy a decir, es el enemigo, porque yo no conozco esa atmósfera. Como no la conozco, no la voy a juzgar. Entonces, debo tener cuidado, porque el Dios del cielo, oiga esto, puede estar manifestándose de una forma que yo no entiendo. He visto gente, Dios usarlo de una manera muy fuerte. Jesús escupía a la gente y la gente se sanaba. Señores, los fariseos decían, eso es el enemigo. ¿Cómo puede ser? Era antiético. Para ellos era un desorden. Ay, que vino el día, el Shabbat, el sagrado Shabbat. Llegó ese enfermo y lo sanó en pleno día de reposo. Para ellos eso era el final de los finales. Sin embargo, Jesús estaba haciendo una buena obra. Y era Dios que lo estaba utilizando. Entonces tenemos que tener cuidado. Si en algún momento lo hiciste por ignorancia, quiero en los comentarios la gente que por ignorancia ha hecho un mal comentario, ha texteado en las redes, eso tiene que ser el diablo. Por ignorancia, en incredulidad, por falta de conocimiento, serás alcanzado a misericordia. Y esto es una buenísima noticia. Quiero que sepas que si en algún momento hablaste y dijiste, ese está loco, ese tiene al pecucio adentro, al enemigo, aquí decimos el pecucio, lo tiene adentro porque hizo esto y esto no me cuadró, y te llegó el pensamiento ahí y pusiste el texto ahí y dijiste por ignorancia, sin tener la plena certeza o el conocimiento de lo que te estamos diciendo en este momento, por incredulidad, porque no creíste en el mover que estabas viendo y obviamente lo rechazaste y lo censuraste de mala manera, por falta de conocimiento serás alcanzado a misericordia. Y esto es algo hermoso, porque Dios nunca te va a acusar de condenación cuando estás operando en ignorancia, porque hay gente que simplemente, la gente lo hace y va y lo hace, no conoce el riesgo, no conoce el castigo, y como no lo conoce, no tiene la certeza, pues se lanza. Oiga esto, Primera de Timoteo 1:13, dice el apóstol Pablo, aun cuando antes yo había sido blasfemo. Pablo dice, yo fui un blasfemo. Pablo no solo que blasfemaba del Espíritu Santo y de todo, maldecía a los creyentes, maldecía a Jesús, al que ellos le sirvieran, los obligaba a blasfemar a los creyentes. Oiga esto, una iglesia que andaba bajo una atmósfera de gloria. Aun cuando a Esteban lo estaban matando a pedrada, pusieron la ropa de Esteban a los pies de Saulo. Él estaba ahí y andaba buscándolo para matarle y obligarlos a blasfemar. Y el apóstol dice aquí, esto es algo hermoso, porque yo quiero que sepas que puedes haber cometido el error en ignorancia, pero de aquí en adelante tienes que corregir, y cuando veas un mover, digan, no conozco la atmósfera y no tengo que ver con eso, para que no caigas en gancho. Oiga esto, aun cuando antes yo había sido blasfemo, dice, perseguidor e injuriador, que es lo mismo que blasfemia, injuriar, hablar mal del espíritu que tienen otras personas, porque dices, ese no es de Dios. Y como Pablo creía que no estaba Dios en esa gente, los andaba matando y persiguiéndolos como enemigos. Oiga esto, pero fui recibido a misericordia. Oiga qué hermoso, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.
el apóstol Pablo estaba diciendo, con todo el conocimiento que yo tenía de la Torá, con todo lo legalista que era de lo que a mí me habían enseñado, yo no sabía que era Dios. Yo no sabía que en esa gente estaba Dios. Yo no sabía que Dios estaba con ellos. Por eso yo era un blasfemo, pero yo fui recibido a misericordia, porque yo no lo hice con conciencia. Pablo no estaba en el grupo que ellos sabían que Jesús había venido de Dios. Él estaba en el grupo de los que creían ciegamente que Jesús era un blasfemo y que había que obligar a esa gente a blasfemar y a maldecir a Jesús para ellos poder honrar el nombre de Dios. Pablo lo creía de corazón y él dice, yo lo hice, yo fui un blasfemo, pero fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia y por incredulidad. Y hay gente que le enseñan, si usted ve a la gente que están danzando allí, eso es el enemigo. Si usted lo ve hablando lengua aquí, eso es el enemigo. Yo estaba en una iglesia en una ocasión, señores, que si Dios te tocaba y tú hablabas en lenguas, iban y te echaban aceite encima y decían, suéltala, diablo, suéltala, 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 hasta que tú dejaras de hablar lengua y te sentaban ahí. Y si Dios volvía y volvían y te sentaban y te aquietaban para que tú te quedaras así, porque eso no era Dios. Dios los haya perdonado, porque lo hacían en ignorancia. Porque a ellos le enseñaban que las lenguas no eran de Dios. A ellos le enseñaban que el mover del Espíritu Santo no era Dios. Y si el pastor estaba predicando y alguien hacía así, caía bajo el poder de Dios, lo paraban rapidito y lo ponían derecho y lo sentaban así y comenzaban fuera, 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 para que la gente se parara. Y había veces que Dios quería entrar y volvían y lo agarraban y lo ponían así. Digo, ay, no puede estar aquí. Era tremendo, pero lo hacían porque era lo que le habían enseñado. Y yo quiero que tú entiendas esto. Oiga, él dice porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Así que esa gente que cometió blasfemia, que habló mal, que injurió, que escribió, que texteó, que un mover de Dios, que si cayeron así, que si no fue así y comenzaron a injuriar, Dios te perdona porque lo haces en ignorancia. Ahora la gente que tiene conocimiento, la gente que conoció el mover de Dios, la gente que sabe que Dios se mueve en diferentes atmósferas y solamente por celo o porque Dios no se está moviendo con ellos, comienza a decir que el diablo está en el otro, va a tener problema serio con el Eterno. Así que es tiempo de reflexionar. De corazón le digo, evite comentarios sobre cualquier mover de Dios que usted no conoce. Dios es multiforme. Oiga esto, Mical, la esposa de David, queda estéril. ¿Y por qué queda estéril esa mujer? Porque David estaba danzando delante de la presencia de Dios. Oiga, danzando. Y de la forma que David estaba danzando, dice que se descubrió delante de las criadas y delante del pueblo como se descubre un cualquiera. Los estudiosos enseñan que tal vez la túnica de David saltaba demasiado o que se despojó de su túnica y se quedó en paños menores, que se le vieron algunas cosas que no debieron verse. Sin embargo, dice la escritura que Mical lo menospreció en su corazón. Y dijo, qué honrado ha quedado el rey, saltando como un cualquiera. Y oiga, esto desagradó a Dios. Ahora, una pregunta. Si usted hubiésemos estado ahí viendo al rey David en esa loquera que tenía, hubiéramos dicho, alguno, eso no es Dios, porque Dios es un Dios ordenado. Los sacerdotes van muy tranquilos y todo el mundo va muy derecho. Y más, ningún rey se le entró esa loquera. Pero David estaba danzando delante de Jehová y a Dios le estaba gustando. Y cuando Mical se levanta, Dios ¡zas!, la hiere para no tener hijos. Y yo quiero que usted sepa que para una mujer en aquel tiempo el no tener hijos era la peor maldición que le podía acontecer. Para ellas era mejor morir, porque quedaban malditas, estériles. Oiga, qué castigo tan grave simplemente porque vio a alguien saltando y en su pulcritud no le pareció ordenado. No era necesaria tanta loquera. Ay, David estaba que quién como él. Y Dios le agradó la danza de ese hombre delante de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien danzando y decimos, Dios es un Dios de orden? Si a Dios le está gustando y usted y yo estamos entrando el piquito y menospreciando a esa persona, ay, quiera Dios que no nos quedemos estériles, porque la esterilidad puede venir en cualquier área. Usted dirá, ya yo hijo no quiero, pero puede ser estéril económicamente, puede ser estéril en cuanto a multiplicación de ministerio. La lengüita hay que cuidarla, señores, porque el juicio es demasiado severo cuando hablamos mal del Espíritu Santo. Esto es algo que tenemos que tener cuidado. En segundo libro de Samuel 6, del 14 al 23, dice que David saltaba de tal forma que se le vio, no debió de vérsele algunas ropas interiores,
Y dice ella, se desvistió como un cualquiera delante de las criadas, lo menospreció en su corazón. En Hechos 2, del 13 al 21, dice que cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas y se oía un estruendo grandísimo y la gente decía, ¿están borrachos? Otros decían, no, están locos, es lo que están. ¿Y cuánta gente usted no ve en un mover de Dios en los comentarios? ¿Están locos? Señores, el Dios del cielo es tan maravilloso que hay mover de Dios que usted y yo no entendemos, que no lo entendemos. El Dios de la Biblia, oiga, el Dios de la Biblia. Alguien de repente sale saltando, se cayó para atrás, se le levantó un chilapán de gente. Ya eso no es Dios porque se le levantó la falda, le voy a decir algo. Y la cita le va a aparecer en pantalla. En una ocasión, David está con Samuel en Rama. Y en una compañía de profetas y están esa gente metido en la gloria. Y de repente Saúl manda a unos soldados a buscar a David, tráiganmelo, que lo voy a... El grupo de soldados que mandó Saúl se quedó metido en la gloria y no regresó. Manda otro grupo de soldados, se quedaron también, la historia se repite. Y Saúl dice, voy yo mismo, porque yo sí que no me quedo. Y cuando Saúl va por ahí, después de estar rechazado por Dios, cuando entra en la atmósfera cerca de donde estaban los profetas que estaban profetizando, dice que Saúl se quitó su ropa, se despojó de su ropa y comenzó a profetizar. Y dice que estuvo Saúl desnudo, profetizando toda la noche. Ay, Dios mío, ¿qué haremos con los religiosos? Imagínese el escenario. Llego yo y encuentro a Saúl sin ropa, profetizando. Y no le estoy diciendo a usted que se vaya a profetizar en cuero por ahí. Pero le estoy diciendo que el Dios a quien usted y yo le servimos tiene su propio orden. Y si en ese momento a Saúl, cuando el Espíritu Santo cayó, le dio para quitarse la ropa y se la quitó. Y yo no podía ir a decir, Saúl está endemoniado, porque iba a pecar contra el Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué dijeron la gente de alrededor? No dijeron, Saúl está endemoniado. Dijeron, de aquí en adelante se dirá, también Saúl entre los profetas. Oiga, qué tremendo, qué locura. Entonces el Dios del cielo tiene su forma. Tenemos que tener cuidado de no cuestionar el mover de Dios. Señor, es tan tremendo que usted ve gente orando por personas y se para un paralítico de la silla. Y hay creyentes así entre comillas, diciendo, el diablo también hace milagros. Ajá, que se para un paralítico de la silla. Y tú me estás diciendo a mí que fue Satanás. Porque tú estás entendiendo que el Dios tuyo no tiene el poder para hacerlo y prefiere atribuirle esa gloria a un enemigo derrotado que obró en favor de un paralítico para que el nombre de Dios fuera glorificado, donde muchísima gente se convirtió por ese milagro. Creo que tenemos la mente un poco cortita. Porque si algo no va a hacer Satanás, es ir a sanar a alguien en una campaña donde se esté predicando a Jesús para que la gente crea. Yo no te digo que no vaya y lo sane por ahí delante de un ídolo para que la gente diga, el ídolo hace milagros. Ay, yo te puedo creer que tú me digas, fue el mismo Pecucio para que la gente adore el ídolo. Pero que el enemigo fue a una campaña para un paralítico, para que los amigos se conviertan a Cristo. Algo está pasando aquí con la iglesia. Algo está pasando. ¿Cómo? Que un mudo habló. Y a veces usted entra a los comentarios y espera que la gente llueva gloria a Dios. El poder de Dios está sobre la tierra. Y hay creyentes en Jesús que dicen, cuidado, Satanás también. Pero no hace milagros donde se habla de Jesús para que la gente venga a Jesús. Porque entonces sería su socio, su ayudante de Dios. Entonces tenemos que sacarnos de aquí el hecho de que Dios no lo haga conmigo. Yo he visto gente que Dios lo usa y la gente le sale muele y se le ponen de oro. Y porque Dios nunca lo ha hecho conmigo, voy a decir, cuidado, que el enemigo también pone oro. Oye, no, gloria a Dios, porque yo nunca he visto a alguien que Dios le pone oro, pero ojalá, me voy a alegrar. Pero a veces el celo humano que tenemos por la impotencia que sentimos nos lleva a condenarnos delante de Dios y atribuirle a Satanás un poder que no tiene, simplemente porque no está pasando conmigo. Y eso hay que eliminarlo.
Gócese cuando Dios use a alguien. Mire, yo creo que me gocé tanto y me he gozado tanto a cada vez que yo veo a Dios usando a la gente en milagro, que yo hasta lloro de la emoción frente a la televisión y digo, Dios, porque admiro eso. Admiro ver que Dios use a la gente, que lo use en señales, que los milagros sean fuertes, que Dios manifieste su poder. Tenemos un Dios poderoso, pero el ego y el celo nos impide glorificar a Dios cuando vemos un milagro extraordinario y preferimos atribuirle la gloria a un enemigo derrotado. Y eso es ofensa a Dios. Oiga esto. Si nosotros hubiésemos estado ahí cuando los discípulos de repente comienzan a alborotar y uno habla un idioma y el otro y el otro, y hubiéramos dicho, ay, están súper locos. Los fariseos dijeron, ¿están endemoniados o qué tienen? Porque hay cosas que no conocemos. Es tremendo lo que Dios puede hacer. Estuvimos en México, estuvimos orando, declaramos una palabra y de repente gente se tiraba para el suelo con un dolor estremeciéndose y luego nos mandan la foto que están expulsando piedra de los riñones, que otra persona que expulsó un cáncer. Entonces hay gente que, cuidado que el enemigo también sana. Sí, pero el enemigo no es tan tonto de irse a una campaña evangelística donde se esté hablando de Jesús, hacer milagros creativos para que la gente crea que fue Dios y se convierta. Porque entonces él estaría trabajando en su propia contra. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido. Si algo hace el enemigo, donde se está hablando de Jesús, es ir a querer impedir los milagros, a querer impedir las señales, porque él sabe que las señales provocan que la gente glorifique a Dios y que cree en Dios. Y he visto gente súper incrédulo que de repente ante un milagro se quiebran y tienen que reconocer que Dios es real. Porque hay gente que no tiene que ver nada para creer. Pero hay otros que solo viendo pueden creer. ¿Y qué Dios hace? Hace maravillas para que la gente pueda creer. Porque Dios quiere que el hombre se salve. Entonces, amado hermano, se lo digo de corazón a la gente que estamos formando. Cuando usted ve un mover de Dios que a usted le parece que le vuela la tapa de los sesos. Como decimos aquí, que usted dice, oh my God, ¿qué es esto? Que tu mente no lo puede entender. Sea que viste a alguien caminando sobre el agua, lo que sea que viste, creo que no has visto, nadie ha visto nada tan tremendo como que alguien salga caminando en el agua, ni un muerto de 4 días que se pare. Pero si es algo así que ves, di Señor, gloria, 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 gloria. Porque nunca vas a tener en tu vida aquello que no puedes celebrar en la vida de otro. La gente que se trauma y que comienza a criticar, Dios no hace eso, Dios no hace aquello, nunca lo hará contigo. Así que si lo has hecho, pídele perdón a Dios y di, Señor, desde ahora yo voy a admirar tu mover, yo voy a creer que se puede, yo voy a confiar porque yo sé que lo puedes hacer conmigo. Pero si yo ataco cuando Dios hace algo, si no creo que Dios no puede parar un paralítico, si no creo que Dios puede sanar de un cáncer, si no creo que el Espíritu Santo puede venir y moverse, señores, mire algo y le voy a decir esto, y esto es una locura. Yo estaba en una campaña y había una persona descarriada. Y cuando esa persona pasa para orar por él, Dios me da una palabra. Y cuando me da la palabra me dice, dile a él que él conoció mi mover. Que de hecho a él yo lo suspendía en el aire, a esa altura en el aire. Yo lo suspendía en el aire. Oiga, Dios me está dando una palabra para una persona que está descarriada. Y cuando a mí me está llegando la palabra, yo no tengo que ver. Yo suelto lo que Dios me dice. Lo solté en público. Alguna gente se quedaban así como que dice, oh my God, ¿qué es lo que está diciendo? Yo no sé, dije lo que Dios me dijo. La persona comienza a llorar y se entrega a Cristo. Y Dios me mostró y me dijo, has emprendido tantos negocios y han quebrado por esto y por esto. Cuando yo entrego el micrófono, el pastor se para detrás en la campaña y dice, hermano, tal vez usted no entienda lo que la predicadora le profetizó al varón que está ahí. Porque él pasó llorando y se convirtió. Pero yo estaba con los hermanos cuando él se reconcilió hace unos años atrás. Y en medio de una oración que estábamos haciendo, Dios lo usaba tanto que lo levantaba y lo suspendía en el aire. Y eso no lo sabía más que él, yo y los hermanos que estaban con nosotros, porque a nadie se lo habíamos comunicado. Y la gente se quedó, oh my God. Pero mire, un ministerio poderosísimo que tenía el hombre. Y no es una ni dos gente. No es una ni dos gente. Señores, que se me ha acercado, que Dios lo eleva en el aire.
Y usted dirá, ay, ¿qué es esto? El Dios del cielo, el Todopoderoso, el que agarraba a Elías y se lo llevaba y lo tiraba por ahí, los profetas salían a buscarlo, el que agarraba a Esteban y lo transportaba, ese Dios, el Dios de la Biblia, el que dice su Biblia y mi Biblia que usted va a volar, si es que cree que va a volar, que lo va a levantar así, sin alas, y que lo va a transformar, y que no iremos sin las nubes, estaremos siempre con, si usted cree eso, ese Dios, ese, el suyo, el mío, el que hacía que Jesús caminara sobre las aguas, el que Jesús fue levantado, así se fue como un pajarito. Y le dijo, así como ustedes lo vieron subir, también volverá. El que ángeles subían y ángeles bajaban, el que mandaba ángeles a visitar a Abraham y se sentaban y comían con él como que fueran seres humanos. El que mandó ángeles donde Lot y entraron como si fueran seres humanos y los hombres de la ciudad lo vieron y querían abusar de ellos. Ese mismo Dios, el que tenemos. Porque yo no sé si usted entiende que el Dios de la Biblia es nuestro Dios. Nuestro Dios. Mire, y bueno, no voy a entrar en mover porque hemos estado viendo la mano de Dios de una manera extraordinaria. Ángeles vienen aquí, ángeles van allá, traen mensaje aquí, llevan mensaje allá. La gente nos llama constantemente. Hay un mover angelical de Dios muy fuerte en la tierra. El reino se prepara para recoger la última cosecha y los ángeles son colaboradores nuestros en la tierra y el mover de Dios es extraordinario. Así que yo le invito a que no cuestione el mover del Espíritu Santo en su vida. Dele libertad a Dios, que haga lo que Él quiera y no critique ningún mover que usted no conoce, porque Dios puede hacer cosas nuevas. Hay gente, señores, y he escuchado esto. Alguno Dios le dice, tira sal y ora que hay una maldición en tu casa. Otro Dios le dice, cupe la puerta, que hay una maldición. A Dios le importa el método. Cuando Eliseo agarró la ramita y la puso, el hacha flotó en el río y ninguna rama hace flotar ninguna hacha. De repente los hijos de los profetas le dicen al profeta, hay muerte en la olla, profeta, hay algo venenoso en la olla. Traigan un chin de harina. ¡Sas! Tiró harina. Ya no había muerte en la olla. ¿Quién dijo que la harina quita un veneno? Sin embargo, era el método que Dios quería utilizar. Jesús escupe un ciego, hace lodo, hace lo pone ahí, vete y lávate. ¿Quién dijo que el lodo con saliva sana ciego? Pero era el método que Dios quiso utilizar. Y hay gente en este tiempo, no, que si no es la saliva que Jesús utilizó, que si no es la harina que utilizó Eliseo, que si no es la paloma, entonces Dios no es. Dios te puede decir, agarre ese zapato y dale un zapatazo en la cabeza y se sana del zapatazo. No le estoy diciendo a usted que vaya a darle un zapatazo a nadie. Pero yo he estado en lugares donde el Espíritu Santo me dice, mira, diga a la gente que toque eso, y la gente va y toca eso y cae por el suelo al ratico, están testificando los milagros. El asunto es lo que Dios te diga que haga en el momento que te diga que hagas. Si te dice corre, corre. Si te dice párate, párate. Dios sabe cómo hacerlo. Dios le dice a Israel, denle 13 vueltas a Jericó. ¿Quién ha dicho que usted dando vueltas se caen unos muros potentísimos que estaban preparados para resistir ejércitos poderosos? Digan que es matemática lógica. Cada vez que usted dando vueltas tranquilito, calladito, después voceando, se cayeron los muros. No se iban a caer. Pero ese fue el método que Dios dijo, den vuelta en silencio, luego griten. Y los muros se cayeron. Entonces haga lo que Dios le manda hacer. Y la persona que dice, no, que eso es una locura, pues deje a los locos en su locura que funciona, porque funciona. Estamos viendo la gloria de Dios. Señores, las piedras saliendo de los riñones de la gente por todos lados, por la boca, por abajo. El cáncer está saliendo por la boca. Gente me llama, vomita un tumor. Otro me dicen, salió por abajo el tumor, por donde Dios lo quiera sacar. Entonces, si esa locura está sanando gente, está salvando gente, y estoy hablando con la gente que Dios está usando en milagros, no te detenga, créele a Dios, que Dios te mandó a un lugar y te dijo, ve allí, pon la mano, oraste y los demonios salieron. Síguele creyendo a Dios, que tenemos un Dios vivo y de poder, y el Espíritu Santo que haga lo que quiera, como quiera, que tire harina, que tire saliva, que tire hasta miau, como le digo a yo los hermanos aquí en Dominicana. No lo limite, deje que Dios haga lo que quiera hacer. Porque Jesús andaba poniendo saliva y escupiendo ciego para romper la estructura mental de los fariseos, para que rompieran la caja, para que se abrieran, para crearle ese caos mental, porque al ser humano le gusta, tiene que ser así o no es Dios. Entonces Dios dice, no, y si me da la voluntad venir por acá. Y usted no, pero es que Dios tiene que venir por aquí. Y si quiero venir por acá, entonces hay que dejarlo ser Dios. Porque Dios es Dios y para ser Dios tiene que hacer la cosa como Él quiere y como a Él le place. No como a mí me cuadra ni a mí me conviene. Voy a estar orando por ti. Recuérdalo.
No critiques, ni injuries ningún mover que no conoces. Que aquel se está riendo, no debe ser Dios. Señor, un día Dios me preguntó, o sea que si la persona está llorando es Dios, y si se está riendo no es Dios. Y el Señor me hizo una pregunta y me dijo, ¿acaso yo solo hago llorar? Porque la Biblia dice que el Dios que hace llorar también hace reír. Y analícelo. Hay gente que ven a alguien, Dios lo tocó y comenzó a reírse. ¿El diablo que tiene? ¿Por qué? Porque se está riendo. Y ese a Dios porque está llorando. La imagen mental que tienen de Dios. Dios solo hace llorar. Dios no hace reír. Sin embargo, la Biblia dice, vuestra boca se llenará de risa y serán como los que sueñan. El mismo amado G.J. Ávila decía que en una ocasión cayó sobre él una unción que no podía parar de reír. En una ocasión a mí me tocó un ángel que yo duré 1 hora riéndome en el piso y no podía aguantar la risa. Y era un gozo tan fuerte. Imagínense 1 hora riendo. Yo estaba que yo quería parar y no podía. Un ángel me tocó cuando me operó para que tuviera más hijos y yo sentía una anestesia que yo no podía parar de reír. Dios me hizo reír y me hizo reír de tal manera, señores, que yo lloraba así y no podía parar de reírme. Entonces hay gente que ven a alguien riendo sin que esté endemoniado. ¿Por qué? Porque Dios solo hace llorar. Hay que trabajar aquí. G.J. Ávila testificaba que un día Dios lo tocó y no pararon de reír y ya sabían que tenían la victoria. Kathryn Kuhlman, muchísima gente que Dios utilizó, los grandes reformadores. Dios te hace reír. Tienes que entender esto. Saca el patrón mental de que pones a Dios encajado en una caja y cree que Dios solamente o hace llorar o hace reír, o da golpe o solamente pasa paño. Dios da de todo. Dios sabe dar peladura y Dios sabe pasar el pañito así a ñuñate y decirte ya, cochito, ya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios hace la llaga, pero también la venda. Y hay personas que dicen, Dios no pasa paño tibio. Sí, después que Él te hace la llaga, Él te pasa el paño tibio para curarte la herida. Porque si te hizo la llaga y no te pasó el paño tibio y te curó la herida, se te pudre. Así que analice eso. Voy a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a tus hijos que están conectados, Señor, aquellos que están dándole libertad al Espíritu de Dios, que están viviendo en la atmósfera del Espíritu, que sea tu gloria, que sea tu gracia fluyendo, que nuestra mente se abra a creerte de tal manera que podamos experimentar tu gloria. Proclamo tu libertad, tu sanidad, que las almas sean libres, que las vidas sean sanadas, que el Espíritu Santo tome control absoluto de nuestra vida y que sea moviéndonos en su atmósfera de gloria y de libertad en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.